El de ayer fue un fraude más de los fraudes que ha realizado el gobierno, el régimen de Chávez, desde 1999. Este fraude de ayer es de especial significación porque es el punto culminante de una cadena de fraudes continuados, sistemáticos, que comenzaron con la elección del año 99, con la elección constituyente, luego con la aprobación de la Constitución del Estado chavista y luego de una manera reiterada con la participación de la oposición electoral que siempre nos quiso hacer creer que la única vía para salir del régimen era la vía electoral. Bueno, ayer, una vez más, como lo dijo Diosdado Cabello, el régimen hizo lo que sabe hacer: la trampa, el fraude, la estafa. La única diferencia es que ya la gente, después de 19 años de estar votando y de estar apostándole a esas falsas esperanzas que crea la falsa oposición, en este caso la MUD y por supuesto en el caso específico de ayer Henry Falcón, la gente ya se cansó y vimos cómo la gran mayoría de los centros de votación de las mesas electorales estaban completamente vacías. Esa es la mejor constatación, en primer lugar, de que nadie salió a votar. En segundo lugar, de que el régimen ha perdido completamente el apoyo inclusive de aquellas masas chavistas que aún se mantienen conectadas porque hay prebendas, porque hay dinero. Vimos en las redes sociales, por ejemplo, gente que decía en videos, bueno, solamente aparece la comida cuando hay tiempo de elecciones. La gente se cansó. Lo de ayer fue simplemente el acto final de esta estafa continuada de la cual durante 19 años la falsa oposición ha sido parte. Los militares que estuvieron en el Plan República ayer son testigos y ellos más que nadie saben que nadie fue a votar, que seguramente en ese universo electoral de 16 millones de electores es posible que el gobierno haya logrado movilizar por sus redes, por sus mecanismos CLAP, por sus misiones de transporte, porque ayer no hubo transporte público para nadie, solamente para los chavistas. Es posible que ellos hayan logrado movilizar 1 millón, 1,5 millones de personas. Nunca lo sabremos porque las cifras que dio ayer Tibisay Lucena son cifras falsas, son cifras que no se corresponden con la realidad. Lo único real de ayer era no ver a nadie en los alrededores de los centros de votación. Tiene que estar el régimen de Maduro, el régimen chavista, completamente caído para que hayamos visto en los centros de votación más militares que electores. Entonces, esto plantea nuevamente el problema de qué es lo que se va a hacer a partir de hoy. Estamos frente a un régimen que es absolutamente ilegal porque ha violado su propia ilegalidad. Ha violado su propia legalidad de Estado chavista, sus propios lapsos establecidos en su constitución, ajustados a su medida, pero a partir de ayer estamos frente a la constatación de un régimen que es absolutamente ilegítimo porque carece de todo apoyo popular. Frente a esto, sabemos que la comunidad internacional va a comenzar un proceso de desconocimiento no solamente del resultado electoral, sino del gobierno mismo que ha sido producto de una estafa a la luz y a la vista de todas las personas que pudieron observarlo por las redes sociales. Frente a esto, hemos visto también cómo comienza nuevamente esta danza macabra entre el gobierno y la falsa oposición. Ya Henry Falcón tratando de anticipar lo que viene y haciendo eficientemente su trabajo de ser parte colaboracionista de este régimen, ha dicho más elecciones. Ahora pide más elecciones, dice que no reconoce los resultados electorales que ya él sabía, porque él lo dijo en Twitter, lo dijo el día anterior, él anunció los resultados, luego se arrepintió de lo que había dicho, pero ya Henry Falcón sabía de los resultados, ahora él dice que pide más elecciones y muy posiblemente este pedir más elecciones con el mismo Consejo Electoral y lo más grave, con el mismo gobierno y con el mismo Estado chavista, este pedir elecciones es lo que se va a convertir en el punto de encuentro del régimen de Maduro, de la
falsa posición de Henry Falcón y por supuesto de la falsa posición de la MUD, que también seguramente se va a sumar al coro de pedir más elecciones. Esto lo que nos debe es poner en la perspectiva de que una vez más entramos en un proceso de definiciones. Se cumple una etapa, ya es evidente que a partir del día de ayer en adelante es muy probable que el gobierno decida cancelar cualquier tipo de elección porque saben que con eso no van a convencer absolutamente a nadie. Pero entramos entonces en un proceso donde la presión externa internacional y la presión interna deben conducir al derrocamiento de la dictadura. No es, como dice Henry Falcón, no es como va a comenzar a decir ahora la MUD, que entonces frente a esto más elecciones. Frente a esto lo que se impone es más presión interna, más movilización popular y por supuesto una presión externa de los países que se mantengan firmes hasta derrocar la tiranía de Nicolás Maduro. La presión interna fundamentalmente tiene que ser expresada en movilizaciones, en protestas, pero también se abre una nueva oportunidad para los sectores militares que ayer se pudieron dar cuenta que el gobierno no tiene ningún tipo de apoyo. Cualquier militar que alce sus armas, las armas que le confió la República en contra del régimen ilegal e ilegítimo de Nicolás Maduro, esos oficiales, esos soldados serán saludados como héroes de la patria porque estarían reivindicando el papel soberano de la Fuerza Armada Nacional. La presión externa debe venir por la vía de una intervención militar internacional. Cualquier ejército de un país hermano, por ejemplo, como el ejército colombiano, que entre a Venezuela con la misión específica de extraer a la élite del narcorrégimen y a derrocar a la dictadura, ese es un ejército que seguramente será recibido por los venezolanos como un ejército patriota, como un ejército hermano que viene en auxilio de la libertad. Por esto nosotros, los repúblicos, hacemos un llamado para mantener la movilización, para desafiar la desesperanza que promueve la falsa oposición y por supuesto el régimen, porque ahora es cuando se abren inmensas posibilidades para todos los venezolanos para salir definitivamente de la dictadura, derrocar la tiranía, conquistar la libertad y comenzar a construir una nueva república.